tarde le voy a invitar a que abra en la escritura, en el libro de Devarim, y vamos a abrirlo en el capítulo 33. ¿Ya lo tenemos? Es en el capítulo 33, versículo 1. Esta porción de la escritura empieza del capítulo 33, versículo 1 y concluye en el capítulo 34, versículo 12, donde termina este libro. Y el nombre de esta porción se llama Besod Habrajá y significa esta es la bendición. ¿Sale? Entonces, como ya lo hemos explicado anteriormente, del nombre que es la porción o la parashá es que es las primeras palabras de los primeros versículos. Entonces dice, esta es la bendición, y le voy a invitar a que usted con su vista siga este versículo. Yo le voy a dar lectura y dice así: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes de que muriera. Y bueno, del versículo 2 hasta el versículo 29 está haciendo y declarando bendiciones a cada una de las tribus. Y posteriormente, en el capítulo 34, comienza a detallar en la escritura cómo es que fue la muerte de Moisés. Y bueno, todas estas porciones que hemos estado estudiando durante todo este año, bueno, a partir del nacimiento de Moisés, obviamente, dice que ninguna dejó de hablarse de él, excepto en una parashá. Eso es como un dato, y es en la parashá de Tetzabé. Esa fue la única porción en la cual no se mencionó el nombre de Moshe, más sin en cambio el que digamos que brilló en esa parashá fue el sacerdote Aarón, y bueno, le da también instrucciones de cómo iba a tener que hacer el encendido de la menorá, qué especificaciones tenía que tener el aceite y demás, pero fue la única porción. De ahí en fuera vemos y pudimos conocer muchas cosas de Moshe. Y Moisés fue un varón de Dios, exactamente, un hombre recto delante del Eterno, el cual fue muy privilegiado, pero por el solo hecho de obedecer y atender esa misión que tenía aquí en la tierra. Vemos que quiénes fueron sus padres. Por ejemplo, se habla de que su padre se llamó Amram, su mamá se llamó Jocabed, que venía de la tribu de Leví. Vemos también que fue el tercer hijo, y sus hermanos fueron Aarón y Miriam. Y vemos muchos acontecimientos, por ejemplo, en qué día nació, y se dice que los estudiosos enseñan que solamente los justos tienen la oportunidad de morir en la misma fecha de la que nacen. Entonces, por ejemplo, él nació en un 7 de Adar y también su muerte fue en una misma fecha. Entonces, también vemos en esta porción cuántos años tenía Moisés cuando murió, y un dato es de que tenía 120 años. Por eso es que en la expresión de los sabios, cuando alguien cumple años o alguien quiere felicitar, dicen hasta 120 años, porque haciendo referencia a que lleguen a la edad de Moshe. Y además de todo, vemos en esta porción cómo es que murió, de qué forma él murió. Se le da un par de instrucciones y se dice que cuando él iba a morir, bueno, vamos a ir al capítulo 34 para que usted me siga con su vista. Y dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y dice: y le mostró el Eterno toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la llanura, la vega de Jericó,
ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo el Eterno: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y dice: y murió allí Moisés, siervo del Eterno, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Eterno, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Dice: y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y aquí en el versículo 7 dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y dice: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Bueno, vemos que él muere de 120 años, pero dice que sus ojos nunca se oscurecieron, y eso habla también espiritualmente de que nunca perdió su visión aquí en esta tierra. Él dice que aún teniendo 120 años tenía vigor como en su juventud, él no perdió ese vigor. Y bueno, pues hay muchas cosas que él practicó dentro de su vida aquí en la tierra, y vemos que desarrolló un liderazgo excelente, tuvo mucha paciencia, pero para llegar a ese punto tuvo que ser capacitado, y tuvo que ser capacitado no un año, no 2 años, sino fueron 40 años en los cuales el Eterno mismo le capacitó para poder guiar a esa multitud que era el pueblo de Israel. Entonces vemos en sus inicios de Moisés cómo era, que era un hombre de un carácter arrebatado, hasta cierto punto menciona que era violento, porque había crecido, digamos, que a enseñanza de los egipcios. Y posteriormente vemos cuando él se entera que realmente él pertenecía y que era un hebreo, entonces empieza a encender su ira y su furor. Y bueno, en la escritura también leemos cuando pasó que él alterca contra una persona que estaba violentando a un hebreo, y posteriormente cuando quieren perseguirlo, él se va y se esconde, pero todo estaba dentro de un plan perfecto del Eterno. Y también vemos que él va a Madián, y fue cuando él se hospeda esos años donde el Eterno le capacita en su carácter, en su temperamento, le dota de la mansedumbre, que yo creo que fue muy grande, ¿verdad? Porque dice, imagínense que en la escritura lo llaman como que fue el hombre más manso sobre toda la tierra. Entonces realmente tenía una mansedumbre que fue trabajada, y no es que naciera con ella, sino que fue trabajada. Y eso, por ejemplo, nosotros lo debemos de tomar en cuenta, porque yo creo que todos los que estamos aquí y aún creemos que si no lo somos todavía lo vamos a hacer, somos líderes o somos cabeza de un lugar. Por ejemplo, un hombre o un varón que tiene una familia, aunque no tenga un cargo de liderazgo, pues es un líder en su familia. Y posteriormente nosotros que estamos contribuyendo en el cuerpo del Eterno, también tenemos un cargo, y debemos de saber que cuando el Eterno nos llama no es porque a lo mejor seamos perfectos ni que seamos los que sabemos más. Hay personas que tienen mucho conocimiento, que están llenos de muchas virtudes que el Eterno mismo les ha dado, pero a veces esas personas no les permite tener un cargo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no han pasado o no hemos pasado por un proceso, y en lugar de edificar a otras personas podemos destruirlas. Entonces debemos dejar moldearnos por el Eterno. Todos hemos sido llamados a liderazgo, pero un verdadero líder se mide en su grandeza, y su grandeza se mide en el poder servir a los demás. O sea, un líder se mide por su grandeza, pero esa grandeza no es que sea muy inteligente, que sobresalga, no, sino su grandeza se va a ver en la forma en la que sirve a la obra del Eterno, y es a los hermanos, a las personas. Y entonces nosotros debemos de tomar esa enseñanza
de la vida de Moisés, porque siempre debemos de ver, de analizar, de estudiar cómo es que él llevó su cargo, cómo es que el Eterno le capacitó, porque él no sabía todo. Y recordemos una de las parashá también, que fue la de Yetro, y recordemos que él tenía una carga tan pesada. ¿Por qué? Porque él quería hacer todo y él lo estaba haciendo todo, y llega a su suegro y le aconseja, ¿verdad?, el delegar a ciertas personas y que entonces no tuviera toda esa carga. Y eso es lo que él optó, tomó ese consejo, y eso también nos habla de la humildad que él tenía para saber escuchar el consejo de alguien. Y posiblemente a veces los consejos no van a llegar de personas que nosotros creemos que nos van a aconsejar bien, pero van a llegar, y nosotros debemos de tener la humildad de aceptar esa ayuda y de ponerle en las manos de Dios y decir: Señor, por algo tú enviaste a esa persona y tú quieres aligerarme esa carga y tú quieres que yo desarrolle ese liderazgo de una manera correcta. Entonces, hay muchos aspectos de Moisés que nosotros debemos de llevar a cabo, de tener presente. Moisés, al principio, cuando el Eterno se le apareció en la zarza y le llamó, él se rehusó. Él pensó que no era lo suficientemente capaz de hacer las cosas. Él puso muchos pretextos en ese momento, pero el Eterno le volvió a mostrar y le dijo que si él iba con él, o sea, no iba a tener que preocuparse. Entonces nosotros no debemos de confundir el ser humildes con menospreciar lo que nosotros somos o lo que tenemos por la gracia de Dios. Si el Eterno le va a enviar a un lugar, si el Eterno le va a permitir que trabaje con alguien, o sea, no menosprecie lo que es. Posiblemente no va a tener una carrera universitaria, posiblemente no va a tener, a lo mejor no va a, como él decía, que era torpe de lengua o que no podía comunicarse con las personas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Decir: es que yo no puedo, es que, ¿cómo voy a predicar en frente de tanta gente? ¿Cómo yo voy a liderar a tanta gente? ¿Cómo voy a hacer eso? Pero si el Eterno nos llama, es porque Él sabe que nosotros podemos hacerlo. Porque nos vamos a dejar moldear, no por lo que somos, sino por lo que vamos a llegar a ser gracias a que Él va a trabajar en nosotros. Debemos dejarnos moldear, debemos atender ese llamado, y como líder, y usted no me va a dejar mentir, como líder a veces nos aventamos muchos problemas, como dicen, de a gratis, y así no fue exento Moisés. ¿Por qué? Porque él hacía algo para el bien del pueblo, y después, ¿qué era lo que obtenía? Tenía reclamos, es que por qué él, es que cómo lo hizo, es que cómo hace esto, cómo piensa que vamos a hacer esto, y le reprochaban, y Moisés no perdía la visión. Moisés seguía y tenía que permanecer. Es algo, un aspecto que nosotros debemos de tener. El chiste no es empezar algo, porque podemos empezarlo, pero dejarlo trunco o en el camino desanimarnos, y al sentir la presión de las personas podemos decir: no puedo hacerlo, y podemos a lo mejor desistir, podemos a lo mejor truncar ese avance. Pero lo que nosotros debemos de hacer es ir al frente, y pase lo que pase, decir: Señor, aquí estoy en lo que tú me has pedido que haga, y si tú me lo pediste, yo lo voy a hacer de la forma que tú me lo pediste. Así quizás la gente no esté de acuerdo, así quizás se levanten muchas personas en contra de su ministerio, en contra de su liderazgo, pero usted debe de continuar y continuar, y posteriormente las personas se van a dar cuenta que lo que usted dijo se iba a cumplir, que lo que usted dijo y de la manera que usted lo dijo era para el bienestar de las personas. Vemos que Moisés tenía un grande amor por el pueblo, tenía un amor de padre, un amor de pastor, un amor de un líder grande, y a veces nos hace falta eso, amar a los hijos del Eterno. Nos falta ese amor. ¿Sabe por qué? Porque el amor nos lleva a orar por las personas, a interceder por las personas, a ayudar a las personas. El amor nos lleva a ser paciente con las personas, aún
a pesar de que puedan atacarlo o aún a pesar de que se levanten en contra de usted o que quieran que ya no, usted no sea su líder, sino que pongan a otro líder, pero ese mismo amor que usted va a tener por esas almas le van a ayudar a caminar y a no dejar de hacer, porque lo que también distingue un líder es que un líder no es cambiante en su actitud, es cuando ama, aún a pesar de esa situación que pudiera estar atacándonos, nosotros vamos a continuar con la actitud correcta de ser valientes, esforzados y de preocuparnos siempre por el pueblo y por las almas, por la obra del Eterno, porque todo lo que hacemos es por Dios y es para Dios. Todo lo que hacemos. Entonces, cada vez que nosotros estemos en una situación difícil, pensemos en nuestro maestro también, nuestro maestro que fue Moisés, y bueno, sin dejar a un lado nuestro maestro perfecto que estuvo aquí en la tierra, que es Jesucristo, y vemos cómo es que era un hombre con un carácter fuerte, con un carácter que tenía decisiones concretas, pero tenía un gran amor por esas almas. Entonces, también lo que vemos de Moisés es que en repetidas veces se puso a interceder por el pueblo, y vemos un ejemplo cuando el Eterno le permite que él suba para que le dé las tablas de la ley, y cuando baja y el pueblo había hecho el becerro para adorar, él baja y al quebrar las tablas se dice que fue un impulso para que el pueblo, al no ver las tablas, el Eterno no pudiera destruirlos. O sea, era un acto de misericordia, y lo hizo aún llevando, digamos, esa consecuencia él mismo. Él se puso antes que el pueblo, intercedió muchas de las veces, y vemos que cada vez que el pueblo pecaba, él intercedía, y otra vez, y él iba con el Eterno y le decía: por amor a tu nombre no los destruyas, por amor a ti mismo no los destruyas. Entonces tenemos muchas cosas y muchos aspectos el por qué nosotros debemos de seguir ese liderazgo, el tratar de trabajar en él. Obviamente, como le decía al principio, no nos va a llevar un año de servicio, 2 años en nuestro puesto de liderazgo, no nos va a llevar poco tiempo, y cada vez más debemos de esforzarnos más. Y ahorita que estamos terminando esta porción, nosotros debemos decir: Señor, esta próxima temporada voy a aprender algo más, tengo que llenarme más de esa luz, y tengo que llenarme de ti, de tu presencia. Vemos cómo el Eterno le da una instrucción y le dice: vas a subir al monte de Nebo, y ahí le hizo, le mostró cuál era la tierra, porque además de todo, fíjese qué es lo que hizo Moisés. Moisés estaba preocupado en quién se iba a quedar en su lugar, porque estaba preocupado quién iba a guiar al pueblo después de que él ya no estuviera, cómo los iba a introducir a la tierra. Y vemos cómo el Eterno le muestra quién era Josué, y él se quedó en ese lugar. Pero nosotros eso debemos también de tomarlo en cuenta y de tomarlo a nuestra vida y a nuestro servicio, decir: nosotros debemos de dejar un legado. Y muchas veces, los que somos padres quisiéramos que nuestros hijos se quedaran con ese legado, ¿verdad? Yo creo que todos los padres estuviéramos muy alegres, muy contentos que fueran nuestros hijos, pero si ellos no quisieran, o ellos realmente no tomaran la decisión y no tuvieran la pasión por servir, entonces va a haber siempre alguien, pero la obra del Eterno va a seguir, y la palabra que Él nos dijo la va a cumplir, estemos nosotros o no estemos. Por eso es importante en que nosotros enseñemos a otras personas, para que cuando nosotros no estemos, alguien más se queda a dirigir las almas que se quedan detrás de nosotros. Esta porción también habla de que cuando el Eterno le dice que va a morir, de hecho, en uno de los escritos dice que él le pide al Eterno que no le entregara su alma al ángel de la muerte. Y entonces él empieza nuevamente a dialogar con el Eterno, y después el Eterno le da las instrucciones precisas
de cómo tenía que estar. Le dijo que cerrara sus ojos, que se recostara, que pusiera en una posición sus manos, y él murió de la forma, yo creo, más extraordinaria, porque se dice que fue con el beso de Dios que él muere. Y entonces es esa unión, imagínense, bueno, yo cuando lo estaba estudiando decía, o sea, qué privilegio tan grande. Yo creo que todos los que estamos en este lugar queremos recibir algo de esa bendición, decir, quiero esforzarme porque yo un día quiero estar con el Creador, quiero realmente verle, quiero estar a su servicio, porque acuérdese que el trabajo no solo se va a quedar en este lugar, el trabajo sigue adelante, pero ese trabajo que apasiona nos llena de fuerza, nos llena de paz, nos llena de alegría. ¿Sabe por qué? Porque estamos cumpliendo con el plan perfecto en esta tierra. Y si aún no desarrollamos nuestro ministerio, no desarrollamos un liderazgo, un servicio, búsquelo. Usted diga, híjole, no sé, a lo mejor creo que no canto bien, pero voy a buscar el adorar al Eterno, voy a buscar el servicio de la adoración. O a lo mejor yo creo que no soy muy buena para predicar, porque a lo mejor me da pena, porque a lo mejor me pongo nerviosa, porque a lo mejor, no sé, me da pánico, pero voy a buscar el servir al Eterno. Y usted busque fervorosamente el estar siempre al servicio del Eterno, búsquelo con todo su corazón, y eso le va a traer ese descanso, el trabajar en lo que después usted va a darse cuenta en qué área va a estar, porque mire, todos hemos pasado por todas las áreas. Hemos pasado desde hacer el aseo, en el talento, hemos pasado el de servidor, poner las sillas, recogerlas, no sé, hemos pasado por muchos servicios aquí en la iglesia, pero ¿saben a qué nos ayuda eso? A moldear nuestro carácter, al quitar todo orgullo, toda altivez de nuestra vida, a quitar todo, o sea, no es decir, yo voy a buscar el servicio, pero en donde yo me dé a ver, no, es buscar aún primeramente en lo más sencillo que a nuestros ojos es, porque si nosotros le somos fieles en ese servicio, Dios nos va a levantar a otro servicio más. Y cuando estemos en el servicio correcto, cuando estemos liderando en el área correcta, Él nos va a llevar a otro nivel, y es ya poder ejercer nuestro ministerio con sabiduría, con humildad, con perseverancia, y nos va a estar moldeando cada día para que podamos explotar al 100% todo lo que somos, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestra capacidad, todo lo que somos. Y decir, Señor, aquí está. Quizás en un tiempo fui muy iracunda, o quizás en un tiempo fui muy decidiosa, muy insegura, pero el Eterno nos moldea de una forma que ni siquiera podemos imaginar. Y aquí no hay pretexto de decir, es que soy muy joven o es que soy muy grande. Siempre se le puede servir al Eterno. Ese servicio nos va a traer una restauración en nuestra vida, y al que usted esté pensando en servir al Eterno, al consagrar su vida al Eterno, al santificar sus miembros, eso le va a llevar a tener una regeneración en su vida, y que usted pueda servirle de la manera correcta y de la manera que le agrade a Dios. No es solamente servirle por servirle, porque lo hacemos con un compromiso y con una conciencia alta, y decir, voy a servirle, pero lo tengo que hacer de la manera correcta, ¿sale? Entonces nos debemos esforzar, debemos de estar buscando en qué área, y el Eterno nos va a ir revelando, nos va a revelar en donde sí estamos, donde no debemos de estar, y el Eterno va a hacer cosas que ni siquiera nosotros pensamos. Yo creo que aún el que usted esté en este lugar ni siquiera se lo imaginaba, el poder decir, yo nunca me imaginé poder estar sentado escuchando la palabra, nunca pensé estar congregándome, nunca pensé estar celebrando las fiestas, nunca pensé gozarme en la palabra, nunca pensé gozarme con mis hermanos. A lo mejor usted puede decir, yo nunca pensé que haría esto, pero si hoy está aquí y usted puso esa importancia en la palabra del Eterno, el Eterno le va a recompensar mucho.
Vamos a tomar esta parte y bueno, comienza hablando sobre las bendiciones y todos queremos ser bendecidos, ¿verdad? Todos queremos ser bendecidos por el Eterno, queremos ser bendecidos por nuestros líderes también y por nuestros maestros que nos enseñan y que se esfuerzan cada día por estudiar y por enseñarnos los secretos que tiene esta palabra eterna, ¿sale? Entonces, yo le voy a invitar a que crezcamos más en el conocimiento de la palabra y yo le voy a invitar a que usted tenga esa pasión y si no la tiene aún, pídasela al Señor, decir, Señor, dame la capacidad de apasionarme por tu palabra, de apasionarme por servirte y no importa en el área que esté, quiero aprender más de ti y quiero que tú me pongas en el lugar correcto porque sé que en ese lugar voy a desarrollar mi potencial y entonces cuando yo desarrolle ese potencial, algún día cuando el Eterno nos llame a cuentas podamos decir, Señor, hice lo que tú quisiste que hiciera, estuve en el lugar donde tú me pusiste y no desistí, aún a pesar de las tribulaciones, aún a pesar de los problemas, seguí adelante para proseguir esa carrera y entonces llegar a la meta y decir, aquí estoy, bendito Dios, amén. Entonces vamos a cerrar un momento nuestros ojos en el lugar donde estamos.